Ahí estaba yo, María Sánchez, plantada en plena calle, la lluvia de Madrid empapándome hasta los huesos, calándome el alma. Sentía las gotas frías contra mi piel, escurriéndose por el cuello de mi vestido de seda, que ahora se aferraba a mí como una segunda piel, ya no elegante, sino un sudario frío y pesado. No tenía ni un euro en el bolsillo, ni un teléfono que funcionara, y ni una sola amiga a la que llamar. Mis piernas temblaban, no solo por el frío, sino por el shock, por la traición que acababa de aplastarme como un camión sin frenos. Mi mente era un torbellino de imágenes borrosas. La cara de Carlos, la furia helada en sus ojos, su mano señalando la puerta, sus palabras venenosas taladrándome. Fuera, ahora mismo. No eres más que un problema que voy a resolver. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo pasé de vivir en un ático de lujo con vistas al retiro a estar descalza y temblando en el asfalto mojado de la calle Serrano? Me cuesta recordar el principio, los detalles se mezclan con la pesadilla. Pero sé que él, Carlos Valdés, el hombre que me prometió un cuento de hadas, fue quien lo convirtió en esto. Él no nació con todo esto, ¿sabes? Era de Vallecas, de un barrio humilde, pero con una ambición feroz. Ascendió a golpes de ingenio, de trabajo incansable y de una frialdad que reservaba para los negocios. Su empresa, Valdés Innovaciones, era la joya de la corona del mundo tecnológico, especializada en algoritmos predictivos para el mercado. Para el mundo, era un genio. Para mí, al principio, era el hombre encantador que me conquistó en una exposición de arte hace... ¿Cuánto fue? ¿2 años? ¿O casi 3? Los años se han vuelto elásticos en mi memoria. A veces, en esas noches interminables donde el insomnio se adueñaba de mi mente, regresaban a mí los recuerdos de la vieja casa en el campo, el olor a libros y a tierra mojada. Mi padre, José. Él nunca fue de grandes gestos o palabras, pero su presencia era un roble. Solía decirme que el verdadero poder no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Carlos, en cambio, era todo ruido, fuegos artificiales. En ese entonces, yo lo atribuía a la visión de los nuevos tiempos, a su imparable ascenso. Ahora veo que era pura fachada, un castillo de naipes sobre cimientos movedizos. Y yo, ingenuamente, vivía dentro. Recuerdo que nuestro primer encuentro, bueno, si es que se puede llamar así, nos vimos en una galería de arte. Yo, recién graduada en Historia del Arte, calladita, observando una pieza con mi cuaderno. Él, rodeado de gente, brillando. No sé qué vio en mí. Me persiguió con la misma intensidad con la que se lanzaba a una adquisición de negocios. En ese momento lo interpreté como pasión. Creí que ese control que ejercía era una forma de cuidado, que esa posesividad era amor, que el torbellino de galas benéficas, cenas exclusivas y fines de semana en Marbella en su helicóptero privado era, bueno, la vida. La vida con él. Él quería lucirme. Sí, ella es mi María, decía, su mano apoyada posesivamente en mi espalda, mi refugio tranquilo en un mundo ruidoso. Pero esa jaula, por muy dorada que fuera, seguía siendo una jaula. Elegía mi ropa, siempre sutilmente, alejándome de mi estilo bohemio artístico hacia etiquetas de diseñador que mejor reflejaban su marca. Filtraba a mis amigos, tachando a mis viejos compañeros de la universidad de sin ambiciones, sin visión. Poco a poco, mi mundo se fue encogiendo hasta contener solo a Carlos. No lo veía o no quería verlo. Hace unas semanas, 6, para ser exactos, descubrí algo que creí que cambiaría todo. Había estado guardando un secreto,
una alegría silenciosa, muy cerca de mi corazón. Unas patucos de bebé, de esos que se tejen a mano, increíblemente suaves y diminutos. Los sostenía en una pequeña caja de terciopelo. Iba a decírselo en la gala anual de Valdés Innovaciones. Él iba a recibir un premio importante, el Titán de la Tecnología. Significaba mucho para él. Era una validación, un sello dorado de aprobación de ese viejo dinero al que tanto ansiaba pertenecer. Había planeado la noche a la perfección. Después de su discurso, en la calma de la victoria, se lo diría. Vería sus ojos intensos y brillantes iluminarse con un nuevo tipo de alegría, la de ser padre. Pero los días anteriores fueron diferentes. Notaba una distancia que ya no era por el estrés del trabajo. Una frialdad distinta, más cortante. Tomaba llamadas en su despacho con la puerta cerrada, su voz baja y entrecortada. Llegaba más tarde, a veces, con un perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba, lo despachaba con un gesto displicente. Negocios, cariño, es un mundo sucio. Y yo, con esa esperanza absurda, me decía a mí misma que un bebé lo cambiaría todo, que lo anclaría, que le recordaría lo que de verdad importaba. Tenía que ser así. Esa noche de la gala, cuando él salió del vestidor con su esmoquín hecho a medida, me preguntó si estaba lista. Me puse el vestido de seda verde esmeralda que él había elegido. Era precioso, pero me sentía como si llevara un disfraz. Su mirada me recorrió, no con la calidez de un esposo, sino con el ojo crítico de un director evaluando a su actriz principal. Bien, el coche espera. Recuerda, esta noche, María, las cámaras estarán por todas partes. Sonríe, mírame con adoración y déjame hablar a mí. Necesitamos proyectar poder y unidad, especialmente con la nueva ronda de financiación a la vista. Ese nosotros me dolió. No se refería a nosotros como pareja, sino a nosotros como marca. Guardé la cajita en mi bolso de mano y un escalofrío helado, una duda afilada, atravesó mi emoción. En la gala, los flashes de las cámaras eran cegadores. Carlos se movía como un rey en su corte. Aceptó el premio con un discurso que era a la vez encantador y arrogante. Y a mi hermosa esposa, mi ancla, dijo, con una sonrisa rápida y practicada hacia mí. Los aplausos fueron ensordecedores. Yo sonreí hasta que me dolieron las mejillas, interpretando mi papel a la perfección. Después, al salir, una mujer emergió de las sombras para felicitarlo. Llevaba un impresionante vestido rojo sangre. Ana Torres. La reconocí como la hija de un CEO de la competencia. Se movía con la confianza elegante de una pantera. Sus ojos, fijados en Carlos, tenían una intensidad inquietante. Un discurso increíble, Carlos, le dijo ella, ignorándome por completo. Estás revolucionando esta ciudad. Mi padre está impresionado. En ese momento, supongo que para Ana, la noche no era solo un evento. Era una casa. Me imagino sus pensamientos mientras me miraba con esa media sonrisa de soslayo. Ahí está María, la esposa silenciosa, un accesorio más, una debilidad que hay que eliminar. Para mí, era el principio del fin, pero para ella, esa mujer de rojo, era la apertura de una puerta, la posibilidad de un nuevo objetivo. Recuerdo que pensé, ¿esta mujer de verdad no me ha visto? Soy tan invisible. Su risa grave y gutural me revolvió el estómago. Tocó el brazo de Carlos, sus uñas rojas contrastando brutalmente con el puño blanco de su camisa. Un meteoro es justo lo que esta ciudad necesita. Deberíamos hablar pronto. El intercambio duró segundos, pero dejó un frío cortante en el ambiente. De camino a casa en el coche, el silencio era denso. Carlos estaba absorto en su móvil,
una pequeña sonrisa de autosatisfacción en la cara. El momento se había esfumado. El ambiente de triunfo perfecto que había esperado se había evaporado. Mi secreto, los patucos en mi bolso, se sentían como un peso muerto. ¿Tuviste una buena noche?, pregunté, mi voz pequeña. Fue un triunfo, oh, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. La prensa estará extasiada. Nuestras acciones se dispararán el lunes. No me preguntó si yo había tenido una buena noche. Miré por la ventana las luces borrosas de la ciudad, los pequeños patucos en mi bolso, de repente sintiéndome como si aquello fuera un sueño tonto, infantil. La jaula dorada nunca se había sentido tan fría. Las semanas que siguieron a la gala fueron un descenso lento y agónico a una nueva realidad. La calidez que una vez existió entre Carlos y yo, por tenue que fuera, ahora había desaparecido, reemplazada por una frialdad educada, estéril. Él era un fantasma en nuestro ático. Se iba antes de que me despertara. Regresaba mucho después de que yo me hubiera retirado a nuestro dormitorio silencioso. Las excusas eran siempre las mismas: reuniones nocturnas, cenas con inversores, sesiones de código que no podían interrumpirse. El perfume de Ana Torres, una mezcla dulzona y cara de jazmín y algo almizclado, se convirtió en un fantasma frecuente en las chaquetas de sus trajes. Lo encontraba cuando los llevaba a la tintorería, un nudo de hielo formándose en mi estómago cada vez. Cuando intentaba abordar el tema, él desplegaba su arma más potente: la manipulación. ¿Perfume? Cariño, estás siendo paranoica, decía, su tono de exasperación divertida. Estaba en una reunión con una docena de personas. ¿Te sientes bien? Quizás el estrés te está afectando. Me hacía sentir pequeña, irracional. Él era Carlos Valdés, el visionario de la tecnología. Yo era solo la esposa artista, callada. ¿Qué sabía yo de su mundo? Mi embarazo, antes una fuente de alegría secreta, ahora se convirtió en una fuente de terror. Las náuseas matutinas eran implacables y yo estaba constantemente agotada. Quería decírselo, compartir la carga, pero el momento adecuado nunca llegaba. ¿Cómo podía anunciar esta noticia que cambiaría mi vida a un hombre que apenas me miraba, que me trataba como un mueble más en su vida perfectamente diseñada? Un martes por la tarde lluvioso, encontré la confirmación que tanto temía. Un extracto de tarjeta de crédito, negligentemente olvidado en su escritorio de caoba. Entre cargos por cenas de 5,000 euros en restaurantes exclusivos y un fin de semana en Ibiza, había un cargo que me heló la sangre. Una única transacción de 25,000 euros de una joyería boutique en la calle Serrano, Rabat o Bulgari, ya no me acuerdo bien del nombre exacto. No era mi cumpleaños. No era nuestro aniversario. Con manos temblorosas, inicié sesión en nuestra cuenta de redes sociales compartida, la que su equipo de relaciones públicas gestionaba, pero de la que yo también tenía la contraseña. Navegué hasta el perfil de Ana Torres, y ahí estaba. Una foto publicada solo 2 días antes. Ana en un yate, el sol poniéndose detrás de ella. En su muñeca, una pulsera brillante con diamantes, una Love de Cartier, o la equivalente que venden en Rabat. El pie de foto decía: algunos meteoros traen los regalos más hermosos a los nuevos comienzos. El aire abandonó mis pulmones. No era solo paranoia, era real. El hombre con el que me había casado, el hombre cuyo hijo llevaba en mi vientre, estaba tejiendo una vida completamente separada, una vida en la que yo no tenía parte. Esa noche decidí que no podía seguir viviendo en ese silencio. Tenía que confrontarlo. Cociné su comida favorita, cordero asado con romero, esperando que un atisbo de nuestra antigua vida pudiera suavizar el golpe.
Puse la mesa en nuestro comedor formal, el que rara vez usábamos, con la vajilla buena y las copas de cristal. Carlos llegó a casa justo antes de las 10. Entró al comedor, aflojándose la corbata con expresión de fastidio. «¿Qué es todo esto?», preguntó, señalando la elaborada puesta en escena. «Te dije que cenaría con la junta esta noche». «No lo hiciste», respondí. Mi voz temblaba ligeramente. «No me has hablado en todo el día, Carlos». Soltó un largo y paciente suspiro. «María, no tengo tiempo para estos juegos. Mis días están programados al minuto. No puedes esperar que recuerde avisarte sobre la cena». La crueldad casual de sus palabras rompió algo dentro de mí. Esto no es un juego. Esto es nuestro matrimonio. Encontré el extracto de la tarjeta. Carlos, la pulsera para Ana. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Simplemente me miró, sus ojos fríos y calculadores. Bebió un sorbo de agua, dejando el vaso con un suave y deliberado clic. «Ana es un activo de negocios», afirmó, como si me explicara un algoritmo complejo a una niña. Su padre, don Lorenzo Torres, es una figura clave en esta industria. Una alianza con él a través de su hija asegura la próxima etapa de crecimiento de mi empresa. Es un movimiento estratégico. ¿Un movimiento estratégico?, repetí, mi voz alzándose con incredulidad. «Le compraste a otra mujer una pulsera de 25,000 euros. ¿Y lo llamas un movimiento estratégico? ¿Te escuchas a ti mismo?» «Te escucho ser emocional y ingenua», me replicó, su voz volviéndose cortante. «Este es el mundo en el que opero. Es un mundo que nunca has tenido que entender gracias a mí. Yo te doy esta vida, este piso, la ropa que llevas. Lo menos que puedes hacer es no cuestionar mis métodos». «Soy tu esposa», grité, las palabras saliendo desgarradas de mi garganta. «No una empleada, no una partida en tu plan de negocios». «Y vaya contribución la tuya», se burló, la máscara de cortesía finalmente cayendo para revelar el feo desprecio debajo. «Pintas tus pequeños cuadros que nadie ve y asistes a almuerzos con otras esposas ricas aburridas. No me hables de valor, María. No tienes idea de lo que se necesita para construir lo que yo tengo». Cada palabra fue un golpe físico. Me veía como un parásito, un objeto decorativo que había adquirido. El amor que creí que teníamos era solo una transacción de la que yo no había entendido los términos. La lucha se extinguió en mí, reemplazada por un dolor hueco. Me dejé caer en una silla, mi mano yendo instintivamente a mi vientre, a la pequeña vida secreta que estaba protegiendo. Tenía que decírselo ahora. Era la última carta que me quedaba. Quizás, solo quizás, la realidad de convertirse en padre lo devolvería al hombre con el que pensé que me había casado. «Carlos», comencé, mi voz apenas un susurro. «Hay algo más, algo que necesitas saber». «No me lo imagino», dijo, dándose la vuelta para salir de la habitación. «Tengo un vuelo temprano a Zúrich por la mañana con Ana. Nos reunimos con banqueros suizos». «Estoy embarazada», dije, las palabras cayendo en el vasto y frío espacio entre nosotros. Él se detuvo un momento. Estaba perfectamente inmóvil, de espaldas a mí. Contuve la respiración, rezando. Vi sus hombros tensarse. Luego se dio la vuelta lentamente, pero la expresión en su rostro no era de sorpresa, alegría o siquiera preocupación. Era de pura y cruda furia. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia que comenzaba a azotar las ventanas panorámicas. La cara de Carlos, una máscara de furia fría, era aterradora.
El amor que una vez había visto en sus ojos había sido reemplazado por algo escalofriantemente transaccional, como si estuviera analizando una oferta hostil de adquisición. ¿Embarazada?, repitió la palabra, goteando veneno. Caminó lentamente de regreso a la mesa, sus movimientos deliberados, depredadores. «¿Me lo estás diciendo ahora?», balbuceé encogiéndome en mi silla. Esperaba el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Soltó una risa corta y brutal. ¿Te refieres al momento más manipulador? El momento en que me sientes alejándome, despliegas el truco más viejo del libro. Un bebé, una correa, un ancla patética y desesperada para evitar que tu boleto de comida se marche. Las lágrimas llenaron mis ojos. «No, Carlos, no es así. Es nuestro bebé. Pensé que estarías feliz». ¿Feliz? Se inclinó hacia adelante, colocando las manos planas sobre la pulida mesa de caoba, su voz bajando a un susurro amenazante. «Déjame ser perfectamente claro, María. Un bebé no encaja en mi plan a 5 años. No encaja en la marca que estamos construyendo. Un bebé es una complicación, una distracción que ni necesito ni quiero». Sus palabras fueron como trozos de hielo en mi corazón. Esto no era solo un rechazo, era una erradicación. Estaba borrando nuestro futuro, nuestro hijo, como si fuera una línea de código mal escrita. «¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso?», sollocé, mi mano protegiendo mi abdomen. Carlos se enderezó, sus ojos barriéndome con total desdén. Una nueva y horrible idea pareció amanecer en él, una sonrisa cruel torciendo sus labios. «De hecho», dijo lentamente, «el momento es un poco demasiado conveniente, ¿no crees? Mi distancia, como tú la llamas, lleva meses. ¿Cómo puedo estar seguro de que es mío?». La acusación flotó en el aire, tan vil, tan monstruosa, que sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. Lo miré sin palabras. El hombre al que había amado, el hombre con el que había construido una vida, me estaba acusando de infidelidad para negar a su propio hijo. Fue la traición definitiva, un cuchillo retorciéndose en una herida que él ya había creado. «Lárgate», dijo, su voz plana y desprovista de toda emoción. «¿Qué?», susurré, incapaz de procesar las palabras. «Me oíste. Lárgate. Prepara una maleta. Te quiero fuera ahora». «Carlos, no. Está lloviendo a cántaros. No tengo dónde ir. Estoy embarazada de tu hijo», supliqué, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban. «Esa ya no es mi preocupación», dijo, dándome la espalda y sacando su teléfono. Comenzó a teclear en la pantalla. «El portero tendrá instrucciones de no dejarte entrar. Las cerraduras se cambiarán por la mañana. Los fondos de nuestra cuenta conjunta serán congelados. Ya no eres María Sánchez. Eres un problema que estoy resolviendo». Estaba desmantelando mi vida con unos pocos toques en una pantalla. El pánico rugió y un instinto primario se apoderó de mí. Corrí a nuestro dormitorio, abriendo cajones, mi mente un caos borroso. ¿Qué me llevaba? Mi pasaporte, algunos objetos sentimentales. Toda mi vida en ese apartamento se sentía ajena, como si perteneciera a otra persona. Agarré una pequeña bolsa de deporte y metí algo de ropa. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía cerrarla. Vi la pequeña caja de terciopelo con los patucos de bebé sobre mi mesilla de noche. Con una nueva ola de lágrimas, la metí en lo más profundo de la bolsa. Cuando salí, Carlos estaba junto a la puerta, abriéndola, con una expresión de profunda impaciencia en el rostro. Junto al ascensor, un estoico guardia de seguridad de su equipo personal,
Un hombre llamado Marcos esperaba. No me miró a los ojos. Carlos, por favor, supliqué una última vez, mi voz quebrada. No hagas esto. No respondió. Simplemente me hizo un gesto para que me fuera. Su expresión tan implacable como un acantilado de granito. Al pasar junto a él, pronunció una última frase hiriente. Deberías haber sabido cuál era tu lugar, María. Eras un hermoso accesorio, nada más. Las puertas del ascensor se cerraron, sellándome del mundo que conocía. Marcos me acompañó hasta el vestíbulo en un silencio asfixiante. El portero, que normalmente me recibía con una cálida sonrisa, ahora miraba al suelo, una imagen de neutralidad profesional. Me entregó un simple paraguas negro. Un último gesto insultante de ruptura. Las pesadas puertas de cristal se abrieron, y una ráfaga de viento y lluvia me golpeó con fuerza física. Las luces de la ciudad, antes un símbolo de mi vida de cuento de hadas, eran ahora una acuarela borrosa y burlona. Me quedé en la acera de la calle Serrano, embarazada, abandonada, con una pequeña bolsa de deporte y un paraguas barato como únicas posesiones. El sonido de un coche deteniéndose en la acera me llamó la atención. Era el coche de Carlos, pero no para mí. La puerta trasera se abrió y Ana Torres salió, protegida por el paraguas mucho más grande del portero. Me lanzó una breve sonrisa triunfante antes de desaparecer en el edificio, en la vida que una vez fue mía. Me quedé allí congelada mientras la lluvia me calaba los zapatos finos. No tenía dinero, no tenía teléfono. Carlos había insistido en un plan compartido vinculado a su cuenta, que seguramente ya estaba desconectada, y no tenía a nadie a quien llamar. Él había apartado sistemáticamente a mis amigos de mi vida. Estaba total y aterradoramente sola. A ver, hago una pausa aquí. Todo esto, la situación con Carlos, mi marido millonario, era de una ridiculez tan grande que a veces, incluso ahora, me cuesta creerlo. ¿Cómo una persona puede cambiar tanto? ¿O cómo yo pude ser tan ciega? Es como si la vida de cuento de hadas se revelara como un set de cine y de repente, ¡zas!, te sacan a patadas. ¿Es que el dinero corrompe así? ¿O es que él ya era así y yo no quise verlo? No lo sé, realmente, en ese momento, lo único que sentía era frío y un agujero en el estómago que no era solo de hambre, sino de desamparo absoluto. La lógica no existía, solo la supervivencia. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? No tenía un plan, ninguna red de seguridad. Volviendo a la pesadilla, supongo, empecé a caminar sin rumbo fijo, solo con una necesidad desesperada de poner distancia entre la torre reluciente donde mi vida acababa de ser destruida y yo. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas, mi cuerpo sacudido por sollozos. En el corazón de una de las ciudades más ricas del mundo, estaba indigente, invisible, un fantasma acechando las calles que solía llamar hogar. La ciudad era un laberinto hostil. El implacable aguacero pegaba mi vestido de seda verde esmeralda a mi piel. La fina tela ahora era un sudario frío y pesado. Las miradas curiosas, compasivas o simplemente indiferentes de los extraños bajo los toldos y en los taxis se sentían como pequeñas agujas contra mis nervios a flor de piel. Cada paso era un esfuerzo. La bolsa de deporte se volvía más pesada, una colección patética de los restos de una vida destrozada. Caminé durante lo que parecieron horas, la adrenalina y el shock dando paso a un cansancio profundo. Me dolían los pies. Los zapatos de moda pero poco prácticos que Carlos me había comprado ahora eran instrumentos de tortura. Me encontré en una parte menos glamurosa de la ciudad, las imponentes fachadas de cristal del centro dando paso al ladrillo,
y la piedra de un barrio más tranquilo, quizá La Latina o Malasaña, no sé. Finalmente me dejé caer en un banco húmedo en un pequeño parque desierto, acurrucándome bajo la escasa protección de un gran roble. La realidad de mi situación se estrelló contra mí con el peso de un golpe físico. Estaba embarazada. No tenía dinero, no tenía hogar. El hombre a quien había jurado amar, honrar y apreciar no solo me había echado, sino que me había calificado de adúltera y a mi hijo nonato de ilegítimo. Una ola de náuseas, agudas y ácidas, me invadió. Las familiares náuseas matutinas, ahora amplificadas por el estrés y la desesperación. ¿A quién podía recurrir? ¿A mis amigos de la universidad? No había hablado con ellos en más de un año. ¿Qué les diría? Hola, ¿os acordáis de mí? Mi marido millonario acaba de echarme y necesito un lugar para dormir. La vergüenza era paralizante. Entonces un recuerdo apareció, tenue y distante, un recuerdo de otra vida, una vida más tranquila antes del brillo y el glamour de Carlos Valdés, una vida en una casa llena de libros en la tranquila campiña de Asturias, una vida con un padre que hablaba poco, pero lo veía todo. José Sánchez. Yo siempre había mantenido mi vida familiar muy privada. Mi padre no era un hombre ostentoso. No salía en las portadas de las revistas ni concedía entrevistas rimbombantes. Era de viejo dinero, tan antiguo y tan arraigado que se había vuelto invisible para el ruidoso mundo de los nuevos titanes del dinero como Carlos. José dirigía el Grupo Sánchez, un conglomerado privado global de logística y materiales. Carlos, en su arrogancia, había oído el nombre y lo había desestimado. Logística, cosas de otro siglo, aburrido, el futuro está en los datos. Se había burlado una vez después de una breve cena formal con mi padre. Carlos había visto a un caballero mayor, de aspecto modesto, y lo había subestimado gravemente, fatalmente. Mi padre y yo éramos cercanos, pero él nunca había aprobado a Carlos. Había sido educado, impecablemente educado, pero yo había visto la reserva en sus ojos. Un hombre que construye cosas para que duren no necesita gritarlo. Me había dicho una vez, su suave manera de advertirme. En mi estado ciego de amor, lo había descartado como una precaución generacional. Nunca le pedí nada a mi padre. Quería hacer mi propia vida, no ser definida por el apellido Sánchez. Pero ahora no tenía nada. Tragándome mi orgullo, que se sentía como tragar cristales rotos, supe que él era mi única esperanza. Busqué a tientas en mi bolso. Mi mano aún temblaba. Carlos me había cortado el teléfono, pero el pequeño y destartalado teléfono público en la esquina del parque parecía una reliquia de otra época. Un milagro. No tenía monedas. Un sollozo de frustración escapó de mis labios. Señora, ¿está bien? Una joven, estudiante por su aspecto, con una cara amable y una gran sudadera de la Complutense, me tendía una taza de papel humeante. Parece que está teniendo una noche muy mala. Esto es té caliente. Levanté la vista. Mi cara estaba surcada de lluvia y lágrimas. El simple acto de bondad de una extraña fue tan abrumador que apenas podía hablar. Gracias, logré decir. Necesito hacer una llamada. Es una emergencia. No tengo cambio. La estudiante no dudó. Buscó en su bolsillo y sacó un puñado de monedas. Tome, quédeselas todas. Espero que las cosas mejoren. Me dio una pequeña sonrisa alentadora y se apresuró a seguir su camino. Con dedos temblorosos, dejé caer las monedas en la ranura y marqué el número que conocía de memoria. El número del estudio privado de mi padre, una línea que evitaba secretarias y asistentes, una línea que él siempre contestaba. Sonó 2 veces.
José Sánchez. Su voz era exactamente como la recordaba, tranquila, firme, una roca en la tormenta de mi vida. Papá. La palabra salió como un susurro roto y desesperado. El cambio en su voz fue inmediato. El empresario tranquilo desapareció, reemplazado instantáneamente por un padre que escuchó el terror en la voz de su hija. María, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en Madrid. Sollocé. La historia salió en un torrente de palabras incoherentes y llenas de dolor. Carlos, él, la gala, hay otra mujer. Me ha echado. Papá, estoy embarazada. Dijo que no es suyo. Me echó a la lluvia. No necesitaba decir más. Hubo un momento de silencio profundo y pesado al otro lado de la línea. No fue un silencio de shock o confusión. Fue el silencio de una gran máquina encendiéndose, de una inmensa presión acumulándose detrás de una presa. Cuando volvió a hablar, su voz era aterradoramente tranquila, pero con un núcleo de acero que no le había oído desde que falleció mi madre. María, escúchame con mucha atención. Deja de hablar, solo respira. Necesito que me digas exactamente dónde estás. Una esquina, un punto de referencia, cualquier cosa. Miré a mi alrededor, mi visión borrosa. Estoy en un pequeño parque. Creo que la señal de la calle dice Barrow Street. No, es la calle de la Paloma, por la zona de la Latina. Calle de la Paloma. Bien, no te muevas de ese lugar. ¿Me entiendes? No hables con nadie. No vayas a ningún sitio. Un coche estará allí en 15 minutos. El conductor se llama Carlos. Lo conoces desde que eras una niña. Te llevará a la residencia de la ciudad. Salgo para allá ahora mismo. Papá, comencé. Hablaremos cuando te vea, María, dijo, su voz firme pero suave. Ahora mismo eres mi única prioridad. La ayuda está en camino. Solo aguanta. La línea se cortó. Apoyé la cabeza contra el frío y húmedo metal de la cabina telefónica, el auricular aún apretado en mi mano. Por primera vez esa noche, un diminuto y frágil destello de esperanza se encendió en la fría oscuridad de mi corazón. La tormenta seguía rugiendo a mi alrededor, pero ya no estaba sola. Un refugio se acercaba. Lo que no me daba cuenta era que mi padre no solo venía a salvarme de la tormenta, estaba a punto de convertirse en un huracán. El trayecto desde la finca familiar en la sierra de Guadarrama hasta Madrid solía llevarle a José Sánchez 1 hora. Esa noche, su chofer, el otro Carlos, lo hizo en 45 minutos. José iba sentado en la parte trasera de su discreto pero fuertemente blindado coche, sin hablar, sin mirar el borrón de luces exteriores. Miraba una única fotografía en su teléfono, una imagen mía de niña, quizás de 5 años, riendo mientras me sentaba sobre sus hombros. José Sánchez era un hombre que se movía por el mundo como un fantasma. Su poder no estaba en los edificios que llevaban su nombre, porque no había ninguno. Estaba en la infraestructura invisible que mantenía unido el mundo moderno. Su empresa, el Grupo Sánchez, no creaba aplicaciones llamativas. Poseía las minas que producían los metales de tierras raras para los teléfonos inteligentes. No construía los coches eléctricos. Controlaba las rutas marítimas globales que transportaban las baterías de iones de litio. No financiaba las startups tecnológicas. Poseía la deuda de los bancos internacionales que sí lo hacían. Él era la base, la roca sobre la que hombres como Carlos Valdés construían sus endebles y brillantes torres. Y Carlos acababa de intentar dinamitar su fundación. La calma que yo había oído en el teléfono era real, pero era la calma en el ojo de un huracán. Dentro de él se estaba acumulando una ira fría y precisa. No era la ira caliente y desordenada de un hombre como Carlos.
Era la furia enfocada de un maestro estratega a quien acababan de amenazar lo único que verdaderamente valoraba: su hija y su nieto nonato. Carlos Valdés no solo me había echado, había repudiado su propia línea de sangre y al hacerlo, había cometido una ofensa que en el mundo de José era imperdonable. Cuando llegó al majestuoso apartamento anterior a la guerra en el Paseo de la Castellana, una residencia que su familia había poseído durante un siglo y mantenía para estancias tranquilas en la ciudad, yo ya estaba allí. Estaba envuelta en una gruesa manta de cachemira, sorbiendo un caldo caliente preparado por la ama de llaves. Parecía pequeña, destrozada, pero segura. Se arrodilló ante mí, tomando mis manos frías entre las suyas. No volverá a tocarte, dijo José. No era una promesa, era una afirmación de un hecho. No volverá a pronunciar tu nombre. Dejará de ser un factor en tu vida. Yo me encargaré. Después de asegurarse de que yo estaba tranquila y al cuidado del ama de llaves y un médico que había llamado, José fue a su estudio. Era una habitación con paneles de madera oscura, forrada con miles de libros, no para exhibición, sino porque los había leído todos. Se sentó detrás de su gran escritorio despejado. No hubo gritos, ni objetos lanzados. El león no necesitaba rugir para ser escuchado. Simplemente cogió el teléfono. Su primera llamada fue a un hombre llamado Elías Blanco en Ginebra, el discreto jefe de una de las firmas de gestión de patrimonio privado más poderosas del mundo. Elías, dijo José, su voz tranquila. Soy José Sánchez. José, es medianoche aquí, pero para ti siempre estoy despierto. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que inicies una posición corta, agresiva y completa en Valdés Innovaciones, símbolo de cotización Seitu. Utiliza la totalidad del fondo discrecional K7. Y necesito que asesores discretamente a nuestros socios, específicamente a la familia Rodríguez y al Duque, que estamos desinvirtiendo de todo lo asociado con Carlos Valdés. Aconséjales que nuestro análisis interno muestra un fallo catastrófico en el liderazgo y una podredumbre fundamental en el núcleo ético de la empresa. El riesgo es insostenible. Hubo una pausa al otro lado. El Fondo K7 era un instrumento multimillonario de guerra financiera, utilizado solo en las circunstancias más extremas. Entendido, José. ¿Hay un plazo? Amanecer hora de Madrid. Quiero que los mercados abran con el olor a sangre en el agua. Su segunda llamada fue a una mujer llamada Elena Petrova en Londres, la formidable CEO de una red logística global que era una filial del Grupo Sánchez. Elena, tengo una tarea prioritaria. Necesito una interrupción completa de la cadena de suministro para una empresa llamada Valdés Innovaciones. Quiero que sus proveedores de componentes en China y Corea del Sur encuentren de repente obstáculos logísticos paralizantes. Quiero que sus contenedores de envío sean objeto de inspecciones aduaneras imprevistas en cada puerto, desde Shanghái hasta Valencia. Quiero que sus contratos de servidor en la nube con nuestros socios de centros de datos en Irlanda sean revisados para su terminación inmediata debido a incumplimientos de los acuerdos de nivel de servicio. Desangra a la empresa. Haz que le sea imposible construir o enviar su producto. Considerado hecho, José, respondió Elena, su voz clara. Estará en una isla para el mediodía de mañana. Su tercera llamada fue a un hombre mucho más cercano a casa, Marco Gómez, el jefe del poderoso conglomerado bancario que ostentaba los principales préstamos comerciales de Valdés Innovaciones. Gómez le debía su carrera y la solvencia de su banco durante la crisis de 2008 a un discreto y no publicitado rescate de José Sánchez. Marco, te cobro un favor. Marco Gómez no dudó. Nómbralo. Carlos Valdés, Valdés Innovaciones.
Quiero que le pidas el pago de sus líneas de crédito. Todas ellas cita una violación de la cláusula de moralidad en los pactos de su préstamo. Estoy seguro de que tus abogados pueden encontrar una. El fracaso en mantener una vida personal estable que refleje un buen juicio, quizás. Quiero que su acceso al capital sea cortado por completo. José, eso lo llevará a la bancarrota. Soy consciente, dijo José, su voz plana. Su última llamada fue a un hombre llamado David Lomas, su abogado personal y solucionador de problemas. David, tengo un asunto personal. Necesito que inicies los trámites de divorcio en nombre de mi hija, María Sánchez, no Valdés. Sánchez. Los motivos serán crueldad extrema y adulterio. Quiero que seas implacable. No vamos a transigir. Vamos a desmantelar. Y necesito que filtres una historia, no a los tabloides, sino a una revista financiera respetable. Una historia sobre el comportamiento volátil, errático y profundamente inestable del CEO de Valdés Innovaciones. Enmárcalo como una historia de advertencia para los inversores sobre fundadores con egos descontrolados. Utiliza una fuente anónima, un miembro de la junta preocupado. Hazlo radioactivo. Para cuando colgó el teléfono, los primeros atisbos del amanecer estaban rompiendo sobre la ciudad. Le había llevado menos de una hora. 4 llamadas telefónicas. No había levantado la voz. Simplemente había tirado de 4 hilos del tapiz de la economía global. Pero sabía que al tirar de esos hilos específicos, todo el mundo de Carlos Valdés estaba a punto de desmoronarse. El león había despertado y la caza había comenzado. Carlos Valdés se despertó a la mañana siguiente, sintiéndose invencible. María se había ido, una molestia menor resuelta rápidamente. Ana había pasado la noche, un símbolo cálido y complaciente de su nueva vida mejorada. Se sentía poderoso, sin ataduras, listo para conquistar su reunión con los banqueros suizos. Entró en su oficina en la Torre Picasso a las 7 de la mañana. La ciudad se extendía debajo de él, suya para tomarla. La primera señal de que algo andaba mal llegó a las 9:30 am, un minuto después de la apertura de la bolsa. Su director financiero, un hombre perpetuamente nervioso llamado Jorge, irrumpió en su oficina sin llamar, con la cara lívida. «Carlos, tienes que ver esto», balbuceó Jorge, señalando la enorme pantalla en la pared que mostraba su cotización bursátil. El símbolo CES iba acompañado de una brutal flecha roja apuntando hacia abajo. Había abierto un 20% a la baja, en el primer minuto de negociación. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Carlos. «¿Hay algún comunicado de prensa malo del que no sepa?» «No, nada. Es una venta masiva, enorme. Parece coordinada. Alguien nos está acortando hasta la aniquilación». Antes de que Carlos pudiera procesar esto, sonó su teléfono. Era el jefe de su principal proveedor en Taiwán. «Señor Valdés», dijo el hombre, su voz tensa, «tenemos un problema. Un gran problema. Todos nuestros envíos a ustedes, cada uno, han sido marcados para una inspección aduanera de nivel 5. Los contenedores están sellados. Me dicen que podrían ser semanas, quizás meses». A Carlos se le heló la sangre. «Eso es imposible. Tenemos estatus prioritario». «Ya no, al parecer, y nuestro proveedor de materias primas acaba de cancelar nuestro contrato. Citaron fuerza mayor. No tiene sentido». Mientras colgaba, una alerta apareció en su pantalla. Era un artículo de Expansión. El titular decía: «Grietas en el Imperio Valdés. Fuentes citan liderazgo errático y cuestionan la estabilidad del CEO». El artículo era una obra maestra de asesinato de personajes, citando a informantes anónimos que se preocupaban por el temperamento volátil y las decisiones personales imprudentes de Carlos.
insinuando que la empresa era un castillo de naipes construido sobre el ego de un solo hombre. Su teléfono corporativo empezó a sonar incesantemente. La granja de servidores en Irlanda estaba dando por terminado su contrato con efecto inmediato. Su socio logístico más grande acababa de declararse en bancarrota, congelando todo su inventario en un agujero negro legal. Era una cascada, una avalancha de fallos catastróficos, todos ocurriendo a la vez. No era al azar, era una demolición. A las 11:09 a.m. llegó la llamada que temía. Era Marco Gómez del banco. Carlos, la voz de Gómez era fría, formal. De acuerdo con la sección 11B de su contrato de crédito, estamos reclamando sus préstamos pendientes con efecto inmediato. Tenemos razones para creer que usted representa un riesgo inaceptable para el banco. «Riesgo inaceptable», gritó Carlos por teléfono. «Me rogasteis que tomara ese dinero hace un año. Somos vuestra inversión tecnológica estrella. Las circunstancias han cambiado. Tiene 24 horas para presentar un plan de pago o iniciaremos los procedimientos de incautación de activos». La línea se cortó. Carlos miró fijamente el teléfono en su mano. Estaba arruinado. Total, completamente arruinado. En el lapso de 3 horas, su imperio de 1.000 millones había sido reducido a escombros. Se tambaleó hacia atrás desde su escritorio, su mente acelerada. ¿Quién podría hacer esto? ¿Quién tenía este tipo de poder? ¿Los rusos? ¿Los chinos? ¿Un rival corporativo? Pensó en Lorenzo Torres, el padre de Ana. ¿Era esto algún tipo de juego de poder? Llamó a Ana. Su voz era frenética. «Ana, soy yo. Mi empresa. Se está derrumbando. ¿Es tu padre? ¿Es algún tipo de juego retorcido para forzar una fusión?» La voz de Ana al otro lado ya no era cálida y seductora. Era plana y despectiva. «Mi padre Carlos, no seas ridículo. No perdería su tiempo con una empresa tan apalancada como la tuya. Vimos tus finanzas esta mañana. Eres un barco hundiéndose. Nosotros, Ana, ¿de qué hablas? Estuviste en mi cama anoche». «Eso fue negocio, Carlos», dijo fríamente. «Y ya no eres bueno para el negocio. Tengo una reunión para almorzar. Adiós». Estaba solo. Todos lo abandonaban. Recorrió su oficina como un animal enjaulado. La vista de la ciudad ahora un testimonio burlón de lo lejos que tenía que caer. Se devanó los sesos tratando de encontrar la fuente, el epicentro de su destrucción. ¿A quién había cruzado? ¿A quién había enfadado? Y entonces un recuerdo salió a la superficie. Una cena tranquila, a hombre con un traje sencillo. El padre de María, José Sánchez, el aburrido tipo de la logística. Recordó la mirada en los ojos del viejo, una inteligencia tranquila y analítica que él había confundido con debilidad. Recordó que María mencionó de pasada que la empresa de su padre movía cosas. Nunca se había molestado en preguntar más. Ni siquiera se había molestado en buscar el nombre del hombre correctamente en Google. Con una sensación de horror creciente, Carlos se tambaleó hasta su ordenador y tecleó José Sánchez Grupo Sánchez en la barra de búsqueda. Los resultados eran escasos. No había perfiles brillantes ni entrevistas, solo informes financieros densos y secos, menciones en oscuras revistas de transporte marítimo y listados en los consejos de consorcios globales que controlaban desde los derechos mineros de aguas profundas hasta las comunicaciones por satélite. No solo estaba en logística, era la logística, era la mano invisible que movía la economía global. Carlos se dejó caer en su silla, la verdad golpeándole como un puñetazo físico. No era un rival, no era un gobierno extranjero,
Era el padre de María, el hombre tranquilo y modesto al que había desestimado como una reliquia irrelevante. No solo había echado a una esposa artista sin dinero, había declarado la guerra a un rey oculto, un rey que acababa de borrar su reino del mapa con un puñado de llamadas telefónicas silenciosas. Pensó en sus últimas palabras para ella. Deberías haber sabido cuál era tu lugar, María. La ironía era aplastante. Él era quien nunca había entendido. Había sido un niño ruidoso jugando con bloques a la sombra de una montaña y acababa de intentar insultar a la montaña misma. 6 meses después, el invierno de Madrid había dado paso a una suave primavera. En la soleada galería de la finca Sánchez, en la Sierra de Guadarrama, yo, María, estaba sentada en un cómodo sillón, dibujando en un bloc de carboncillo. Mi barriga de embarazada era prominente ahora, un hermoso testimonio redondo de la nueva vida que crecía dentro de mí. Ya no era la mujer frágil y atormentada que había temblado bajo la lluvia. Mi rostro tenía una calma radiante, mis ojos una sabiduría recién encontrada. El dolor seguía ahí, una cicatriz en mi corazón, pero ya no me definía. El nombre Carlos Valdés era ahora un fantasma, una advertencia susurrada en la Bolsa de Madrid. Su empresa había sido desmembrada y vendida por partes para pagar a sus acreedores. Había perdido el ático, los coches, todo. Lo último que supe fue que vivía en un pequeño piso en Vallecas, enfrentándose a una montaña de demandas personales de inversores. Había intentado contactarme una vez, un correo electrónico divagante y desesperado que el equipo de seguridad de mi padre había interceptado. Era una súplica patética, no de perdón, sino para que yo detuviera a mi padre. Todavía no entendía. Nunca se trató de venganza. Se trataba de consecuencias. José Sánchez entró en la galería sosteniendo 2 tazas de té de hierbas. Había envejecido ligeramente en los últimos meses, pero sus ojos estaban claros y firmes. Había pasado el tiempo no solo desmantelando la vida de Carlos, sino ayudándome, con amor y cuidado, a reconstruir la mía. ¿Cómo se sienten mis 2 artistas favoritas hoy?, preguntó, su voz suave, mientras me entregaba una taza y colocaba una mano suave sobre mi vientre. Creo que el pequeño está practicando su rutina de baile. Yo reí, un sonido genuino y feliz. Y yo, estoy bien, papá, de verdad. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento, observando a los pájaros en un comedero fuera de la ventana. Nunca te lo agradecí de verdad, dije en voz baja, mirando a mi padre, por lo que hiciste. José dejó su taza, su expresión seria. María, no lo hice por mí, no lo hice por venganza, lo hice por ti y por este niño. Ese hombre, en su arrogancia, intentó haceros desaparecer a los 2. Intentó negar tu existencia y la legitimidad de tu hijo. Creía que su dinero le daba el poder de borrar a las personas. Simplemente le quité su poder. Permanentemente. Nunca más tendrá los recursos para hacerte daño a ti ni a nadie más. Eso no es venganza. Eso es protección. Asentí, una lágrima se deslizó por mi mejilla. Esta vez no era una lágrima de tristeza, sino de gratitud. Finalmente comprendí la naturaleza del poder de mi padre. No era ruidoso ni llamativo. Era silencioso, inmenso y utilizado solo para proteger lo que amaba. Era la diferencia entre un fuego artificial que explota por un momento de gloria y el sol que proporciona calor y vida día tras día. Unas semanas después, di a luz a un niño sano. Le puse de nombre José. Mientras sostenía a mi hijo por primera vez, mirando su carita diminuta y perfecta, sentí una profunda sensación de paz. La tormenta había pasado. Me habían destrozado,
pero no me habían destruido. Había emergido más fuerte, con una comprensión más clara del mundo y de mi lugar en él. Mi jaula dorada se había ido, y en su lugar había un verdadero hogar, lleno no del brillo frío de la riqueza, sino del calor incondicional del amor de una familia. Había encontrado mi nuevo comienzo, no en un ático con vistas a la ciudad, sino en el amor tranquilo y poderoso por la nueva vida que sostenía en mis brazos. Pasaron 2 años. En la fértil quietud del campo asturiano, la vida floreció. El pequeño José, a quien cariñosamente llamaba Pepe, creció de un diminuto e indefenso bebé a un niño curioso que gateaba con los ojos gentiles de su madre y una risa que recordaba la risa profunda de su abuelo. El trauma de mi pasado no había desaparecido, pero había retrocedido, transformándose de una herida abierta en una cicatriz plateada tenue, un recordatorio de una batalla librada y ganada. Ya no era solo una superviviente, era una creadora. Había canalizado mis experiencias, mi dolor y mi redescubrimiento de mí misma en mi arte. Con el discreto apoyo de mi padre, abrí una pequeña galería independiente en el pueblo cercano de Gijón, un espacio dedicado a exhibir el trabajo de artistas emergentes y subrepresentados. Fue un éxito, no porque generara una vasta cantidad de dinero, sino porque construyó una comunidad. Había encontrado mi propósito no como un accesorio de un hombre poderoso, sino como una facilitadora de la belleza y una defensora de otras voces silenciosas. Por primera vez en mi vida adulta, era total y completamente yo misma. Mi mundo era pacífico, ordenado y lleno de un amor tan fiable como el amanecer. El glamour caótico y frágil de mi vida con Carlos se sentía como una historia que había leído sobre otra persona. Un martes de octubre nítido, los negocios me llevaron de nuevo a la ciudad. Uno de los escultores jóvenes más prometedores de mi galería iba a instalar una pieza en el vestíbulo de una empresa en el centro de Madrid, y yo había prometido estar allí para supervisarlo. Dejé a Pepe al cuidado amoroso de su abuelo y tomé el tren de la mañana sintiendo una sensación de competencia y calma que habría sido inimaginable 2 años antes. La ciudad ya no me parecía un laberinto de recuerdos dolorosos. Era solo un lugar de negocios, una cuadrícula de calles y avenidas que podía recorrer con fría eficiencia. Después de la exitosa instalación, decidí caminar unas pocas manzanas para tomar un café antes de regresar a la estación de Atocha. El aire otoñal era vigorizante y el ritmo de la ciudad era un latido familiar. Estaba esperando en un paso de cebra en la calle Gran Vía, revisando un correo electrónico en mi teléfono, cuando una voz de mi pasado cortó el ruido del tráfico. María. La voz era más delgada, despojada de su característica arrogancia y autoridad. Era vacilante, casi suplicante. Levanté la vista y mi corazón dio un solo y fuerte vuelco. Era Carlos Valdés. El hombre que tenía delante era un fantasma, una pálida imitación del titán que había conocido. El traje hecho a medida de Tom Ford había desaparecido, reemplazado por un traje de grandes almacenes mal ajustado que parecía colgar de su estructura. Su cabello antes perfecto se estaba adelgazando. Su mandíbula afilada se había suavizado en algo flácido y cansado, y sus ojos, una vez ardientes de ambición depredadora, estaban apagados y ensangrentados. Parecía derrotado, no solo financieramente, sino espiritualmente. La energía vital y cruel que una vez lo había animado se había ido, dejando atrás un cascarón hueco. Carlos, dije, mi voz firme. Me sorprendió descubrir que no sentía miedo, ni una oleada de ira, solo una profunda y triste lástima. «De verdad eres tú», respiró él, con una mirada extraña y desesperada en su rostro. «No, no puedo creerlo. Te ves increíble».
Estoy bien, Carlos, respondí educadamente, el semáforo para cruzar la calle parpadeando. No tenía ningún deseo de prolongar el encuentro. Espera, por favor, dijo, dando medio paso hacia mí, su mano ligeramente levantada como si fuera a tocarme el brazo antes de pensarlo mejor. Solo un minuto, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tengo que saberlo. El bebé. ¿Fue niño o niña? Lo miré a él, a este hombre que había intentado negar la existencia de su propio hijo, ahora preguntando por él como si estuviera inquiriendo sobre una cartera de acciones olvidada. Tengo un hijo, dije, mi tono frío y definitivo. Está feliz y sano. Un atisbo de algo, arrepentimiento, dolor, autocompasión, cruzó el rostro de Carlos. Un hijo, repitió suavemente. ¿Se, se parece a mí? Se parece a sí mismo, dije, negándome a darle ni siquiera esa pequeña conexión. Ahora, si me disculpas, tengo un tren que coger. Me volví para bajar de la acera, pero sus siguientes palabras me detuvieron. Lo siento, María. Soltó las palabras, que sonaron oxidadas y sin usar. Todo lo que hice fue un error. Fui un tonto. Fui arrogante. Lo perdí todo. Te perdí a ti. Pienso en ello todos los días. Ahora lo veo. Fuiste lo único real en mi vida. Su disculpa, que una vez habría sido todo lo que anhelaba oír, ahora se sentía como un puñado de polvo. Era demasiado poco, demasiado tarde, y estaba contaminada por el hedor de su autocompasión. No sentía pena por lo que me hizo a mí. Sentía pena por lo que le había pasado a él. Disculpa no aceptada, Carlos, dije, volviéndome para encararlo por completo. Mi voz no era dura, pero contenía la fuerza inquebrantable del acero forjado. Una disculpa es para derramar una bebida, no para intentar destruir a una persona, no para abandonar a tu esposa embarazada y repudiar a tu hijo nonato. No solo cometiste un error, revelaste exactamente quién eres, y te estoy agradecida por ello, porque eso me liberó. Me miró sin palabras. Había esperado lágrimas o ira, quizás un destello de mi antiguo afecto. No estaba preparado para esta fuerza tranquila e inquebrantable. Tengo un hijo al que debo volver a casa, dije, mi voz suavizándose ligeramente. No por él, sino por el pensamiento de Pepe. Tiene una vida maravillosa, una vida pacífica, rodeado de gente que lo ama incondicionalmente. Tiene todo lo que necesita. No necesita un padre que lo habría visto como una carga en un plan a 5 años. Con eso me di la vuelta y me fui. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Podía sentir sus ojos en mí, un fantasma en la acera, viendo cómo su última oportunidad de redención se alejaba. Crucé la calle, me mezclé con la multitud anónima y nunca más volví a ver a Carlos Valdés. El eco de nuestro pasado finalmente se había desvanecido y todo lo que quedaba era el sonido de mis propios pasos firmes caminando hacia el futuro. ¿Y hoy? Mira, no te voy a decir que todo es perfecto, porque la vida no es un cuento. Hay días en los que la cicatriz del pasado aún me pica, recordándome la fragilidad de lo que creemos tener. Carlos, su nombre es apenas un susurro en la periferia de mi mundo. ¿Fue una historia de venganza o de justicia? No lo sé. A veces pienso que un poco de ambas, pero sobre todo fue una historia de redescubrimiento, de entender que no necesito a nadie que me diga quién soy ni a qué lugar pertenezco. ¿Verdad que es así? Siempre hay un mañana, pero no siempre es el que esperabas. Y eso, supongo,